Urgente, un refuerzo serio ha llegado al frente directamente desde el extranjero. Extranjeros irrumpieron en la línea del frente y borraron las posiciones del ejército ruso. Putin está en pánico, Moscú está rodeada por un anillo de fuego. Ni un día de calma, los drones ucranianos dieron una clase magistral. El Kremlin está bajo ataque, se avecina un golpe de estado en Rusia, el trono tiembla bajo los pies de Putin. Ya no lo ocultan, las fuerzas especiales no ayudarán. El dictador en pánico se aferra a su sonajero nuclear. Un giro inesperado. El golpe de respuesta alcanzará al Kremlin. En Estados Unidos declararon que el efecto boomerang está en acción. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Por fin se ha dado a conocer esta información. Refuerzos extranjeros irrumpieron en el frente. Combatientes de Estados Unidos, Polonia y Francia ya están en el frente y ahora están aplastando sin piedad a los rusos. Los primeros combates en la región de Jersón ya han sido un verdadero shock para el enemigo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron un refuerzo inesperado pero sumamente poderoso. Los mercenarios de Putin están desmoralizados. En sus ojos hay miedo, en sus acciones, caos. La línea del frente arde en estos momentos y la lucha contra los invasores rusos alcanza un nuevo nivel. ¿Qué prepara exactamente el refuerzo extranjero? Los primeros detalles en el siguiente reportaje. Les vamos a contar sobre una unidad muy interesante. Una unidad de medida es que vuela para bombardear al enemigo en la ocupada región de Jersón. Estamos trabajando en el campo, así que tendré que esconder el equipo. Y luego instalaré una catapulta para él para poder regresar rápidamente al refugio. La tripulación ensambla el aparato volador, coloca las municiones y ajusta la catapulta. Una situación habitual en las estepas del sur, cuando un estadounidense, una polaca y un francés luchan en realidad no solo por Ucrania, luchan para que el mundo pueda vivir en paz sin el terrorismo ruso. El comandante de este grupo, procedente de Polonia, lleva aquí 3 años e intenta hablar ucraniano con nosotros. Soy de Polonia. ¿Cómo te llamas? Gitano. Llevo 3 años sirviendo en el ejército aquí, aunque he oído que son más de 3 años. ¿Solía ser voluntario? Gypsy espera que todo lo que aprendió durante la guerra en Ucrania no se olvide en casa. Será necesario tomar medidas apropiadas para abordar la situación de manera responsable y reflexiva. En este contexto, el término americano se refiere a personas, instituciones o culturas que pertenecen al continente americano, incluyendo América del Norte, América Central y América del Sur. Esta denominación puede influir en la forma en que se perciben y resuelven los desafíos, considerando las particularidades de cada región. Kratos hace todo lo posible por ser el más ucraniano de todo el equipo y presume de su camisa de combate. Oh, sí, es mi orgullo y alegría. Me la regalaron en mi primer año en Ucrania, y simplemente me encanta cómo me siento con ella puesta. Es una pequeña empresa que fabrica y vende en línea por Instagram. Tiene su propio tridente. Cuando estás en combate no tienes tiempo para ir seguido a hacerte tatuajes. Y trata de aprender el idioma en todas sus formas. Si tenemos la oportunidad de censurar, bueno, entonces ya saben, eso es... Mi expresión personal favorita es lo que digo casi todos los días. ¿Y lo típico? Oh, mierda. Kratos es un fanático de Yarkov y de la gastronomía ucraniana. Bereniki, crema agria. Oh, puedes comer borscht con manteca o con rosquillas. Y estoy seguro de que Ucrania tiene una oportunidad. Nosotros aquí, porque tenemos posibilidades de ganar. Pero aunque no tuviéramos posibilidades de ganar, igual estaríamos aquí. Todo el pelotón comparte este pensamiento. Soy francés. Vine a Ucrania en 2023 y antes estuve en la Legión Francesa. Quería hacer algo más en mi carrera militar, ya que se estaba produciendo una escalada en la frontera de Europa, lo que ponía en peligro la seguridad. Y la de mi país también. Por eso quería hacer algo, antes de que fuera demasiado tarde. El francés Nietzsche es un piloto que dirige drones contra el enemigo. En su vida civil es chef y en su tiempo libre le gusta agasajar a sus hermanos con cocina francesa. Lo único que echa de menos son los productos elaborados en las montañas. Y vivo en lo alto de las montañas, así que tenemos productos tradicionales que solo se pueden conseguir allí.
Así que tenemos nuestros propios productos específicos. Echo de menos las montañas de mi tierra, pero por desgracia Ucrania, muy llano, salvo los Cárpatos. Pero allí no estamos luchando. Por lo demás, en Ucrania se está bastante bien. Y este es Ram, un graduado de 30 años del Instituto de Relaciones Internacionales y comandante de una unidad de extranjeros. Es decir, en el futuro podría trabajar en nuestro cuerpo diplomático, pero trabajo en el cuerpo de infantería de marina. Y ahora mis habilidades de comunicación internacional han resultado útiles, me han servido. Recibí a las primeras personas y entendí que se podía trabajar porque primero se puede elegir. Es decir, en realidad hay muchos voluntarios, muchísimos, y muchos de ellos son especialistas de altísimo nivel. Hay personas con experiencia civil y hay personas que han trabajado o luchado o han trabajado en algunas estructuras militares. La guerra a gran escala me encontró en Alemania. Allí estudiaba una maestría, pero decidí regresar. Mi padre, por supuesto, me juzgaba, pero le pregunté, ¿cómo puedes juzgarme si tú estás en la quinta de asalto? No hace falta. Precisamente aquí, dice el ex estudiante de Relaciones Internacionales, se encontró a sí mismo y comprende la motivación de personas de todo el mundo que vienen a Ucrania. Es horroroso, pero es la vida. Y muchos vienen a ver la vida, y ellos también se encuentran a sí mismos aquí. Ven sangre, muerte, alegrías, el hecho de que alguien haya sobrevivido. Y eso es la vida. Desde la región de Jersón, Natalia Nahorna, Igor Siri, Vitaly Ovsianikov y Pablo Sadovnikov. TSN1 Más Maratón. Noticias unificadas. Esto es un triunfo. Los nuestros tomaron el control de Moscú. El cielo sobre la capital de Rusia ahora obedece a los drones ucranianos. Mega ataque al corazón de Rusia. Putin está en shock. El Kremlin tembló. La fuerza de fuego golpeó con toda su potencia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania rompieron la defensa. Las imágenes épicas se difundieron por la red. Ha llegado el momento crítico. La defensa antiaérea rusa ha desaparecido. Los horizontes están despejados. Los nuestros están listos. Se prepara la ruptura. ¿Será que en cualquier momento se dará el golpe final? De esto hablaremos en un instante. Pickups con ametralladoras en el techo alrededor del perímetro del Kremlin. Difícilmente Putin y sus generales esperaban ver tal panorama en el cuarto año de la guerra. El pasado fin de semana, Moscú y la región fueron objeto de un masivo ataque con drones. Por la noche, temporalmente, se cerraron los aeropuertos de Domodedovo y Chukovsky. Por la mañana, reanudaron su funcionamiento. En la zona de Comunarka, durante el ataque se oyeron explosiones y se podía ver humo sobre el bosque. Durante toda la noche, el alcalde de Moscú, Sobyanin, informaba en su canal de Telegram sobre drones derribados. Otros canales rusos también informaron sobre el ataque masivo con drones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan atacar masivamente Moscú y la región. En unas pocas horas se destruyeron 14 drones que volaban hacia la capital. Las explosiones en el cielo se escucharon en Domodedovo, Podolsk, Dubna, Ramenskoye, Komunarka, Troitsk y Kolomna. En los aeropuertos de Chukovsky y Domodedovo, 5 vuelos fueron cancelados y 6 reprogramados. Se han impuesto restricciones para las salidas y llegadas. En la región de Moscú, en la base petrolera de Serpukhov, comenzó un gran incendio debido al ataque de drones. El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la noche fueron derribados casi 200 drones de ataque. No es la primera vez que los propios rusos registran más de 40 drones ucranianos en dirección a Moscú. Es decir, realmente estamos probando las posibilidades de evadir el sistema de defensa antiaérea de la capital que ahora tienen desplegado directamente allí. Pero entendemos que todo esto en realidad son ataques de represalia concretos y una forma de tantear. Tantear en realidad cómo se puede realizar un mejor ataque combinado. Hace unos días, los medios occidentales publicaron un mapa de los sistemas de defensa antiaérea que protegen la capital de la Federación Rusa. Pero incluso a través de una defensa tan densa, los drones ucranianos lograron infiltrarse. Debido a la fuerte protección de Moscú, otras regiones y objetos estratégicos en toda Rusia se ven afectados. Los analistas aclaran que los sistemas se trasladan constantemente.
pero la mayor parte está concentrada alrededor de Moscú, San Petersburgo y la residencia de Putin en Valdai. No hay suficientes sistemas para proteger las refinerías de petróleo y otros objetos estratégicos en las regiones. De esto se aprovechan las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la región de Moscú se escucharon explosiones en la zona del aeródromo donde se basa la aviación estratégica rusa. También estuvo bajo ataque el aeródromo de base de la aviación estratégica Shaikovka y el aeródromo de Kaluga en la región de Kaluga. Esta no es la primera vez que Moscú y otras regiones sufren un ataque masivo de drones. Incluso teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa siempre subestima la cantidad de drones. Casi 200 no es poco y su número solo seguirá aumentando. Tiene un efecto muy serio y antipropagandístico directamente para el Kremlin, que, recordemos, una de las razones para qué era necesario iniciar la llamada Operación Militar Especial, se trataba de la cuestión de garantizar la seguridad de la propia Federación Rusa, como lo explicaban Putin y su entorno. Vemos que la guerra llega directamente a Moscú, y esto lo ven los propios moscovitas, y no solo los moscovitas. Vemos que en realidad la geografía de los ataques con drones de Ucrania se está expandiendo. De todos modos, antes del inicio de la llamada Operación Militar Especial, los drones no aterrorizaban a los rusos comunes y mucho menos a los moscovitas. Ahora, la alarma aérea durante toda la noche se está volviendo algo habitual para Moscú. Y quizás ahora los rusos empiecen a tener preguntas para el dueño del Kremlin. Preguntas y reclamaciones. De forma urgente, Putin volvió a las andadas. Todos lo habían olvidado y de repente otra vez. El juguete nuclear del Kremlin en todo su esplendor. El dictador sacó su as bajo la manga, el Burevestnik. En Estados Unidos lo llaman el Chernóbil volador. El dictador presiona el botón, como diciendo que Washington tenga miedo. Sin embargo, el miedo, como un boomerang, regresó a la Federación Rusa. Fracaso tras fracaso y además la furia de la Casa Blanca. Trump hizo una declaración contundente de inmediato. La historia de terror con sabor ruso vuela en dirección contraria. Detalles exclusivos, no se lo pierda a continuación. El Kremlin volvió a presumir de su superarma, otros sin análogos para intimidar y hacer propaganda. No hay suficiente gasolina. Las fábricas arden y el país está sin dinero. Todo está hecho un desastre y así sucesivamente, pero ellos siguen intentando probar alguna superarma, su enésima. Esta vez sacaron al mundo la ojiva nuclear Burevestnik y lo hizo personalmente Putin. Contó que, según ellos, realizaron pruebas de este misil de crucero nuclear. Por supuesto, exitosamente. Especialistas de muy alto nivel y categoría, ampliamente reconocidos por su experiencia y prestigio en el ámbito profesional, me dijeron de manera clara y directa que todo esto que estoy haciendo es bueno, digno de aprecio y respeto, pero en la perspectiva histórica más cercana es irrealizable. Y ahora, las pruebas decisivas. Las propias pruebas del Burevestnik supuestamente se llevaron a cabo el 21 de octubre, según informó Gerasimov. Los resultados... Y esto no es el límite, de ninguna manera. Es evidente que de esta manera el país terrorista responde a la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Y esto sonaría amenazante si no fuera por un matiz. Quienes deberían tener miedo son los propios rusos. El Burevestnik, de hecho, no es un misil nuevo. Su desarrollo comenzó en Rusia ya en 2001. Sin embargo, fue anunciado al mundo entero por Putin recién en 2018. En ese entonces, él afirmaba que el radio de acción del Burevestnik no tenía límites y que la trayectoria de vuelo podía ser impredecible. Valía la pena aclarar cuáles serían las consecuencias de su lanzamiento. Después de todo, no es casualidad. En Estados Unidos, al Burevestnik lo apodaron el...
una ciudad bastante grande, y ninguna persona sensata quiere eso. Los estadounidenses ya habían abandonado ese proyecto antiecológico. Al Kremlin no le importan las consecuencias, por eso el desarrollo continuó. Sin embargo, la catástrofe ocurrió de todos modos. ¿Recuerdan? Hubo una explosión en Nionoxa, una explosión nuclear, inusualmente extraña, nuclear, y fue precisamente cuando explotó ese misil Burevestnik. Este incidente ocurrió en 2019. Fue entonces cuando las pruebas terminaron en una catástrofe radiactiva. Murieron empleados de Rosatom y del Ministerio de Defensa. Sin embargo, este está lejos de ser el primer caso, y no será el último, en el que las pruebas de un misil nuclear salieron muy lejos de lo planeado. Solo en septiembre del año pasado, un análogo del Niet llamado Sarmat explotó durante el lanzamiento en el silo. Las imágenes satelitales captaron entonces graves daños en el complejo de lanzamiento, y en el lugar del silo de lanzamiento había un enorme cráter. Volviendo al Burevestnik, hasta ahora solo se sabía de 13 pruebas del misil. De ellas, solo una se considera exitosa. En ese momento, el misil voló 35 kilómetros y el vuelo más largo del Burevestnik duró solo 2 minutos. Eso fue precisamente cuando recorrió esos 35 kilómetros. Al mismo tiempo, en el Kremlin, por supuesto, no dejaban de presumir de pruebas exitosas. Sin ninguna confirmación, Putin fue quien declaró sobre el exitoso vuelo del Burevestnik, y en octubre del año 2023. Todo esto, por supuesto, estuvo acompañado exclusivamente de palabras y declaraciones. Así que, incluso si lograron hacer un solo misil de ese tipo, ¿cuál es el sentido? Trump reaccionó de inmediato a las declaraciones sobre las pruebas del Burevestnik y no se mostró impresionado por el garrote nuclear. Al contrario, recordó que hay un submarino nuclear cerca de las costas rusas y llamó a Putin a centrarse en poner fin a la guerra que él mismo desató contra Ucrania, en lugar de realizar pruebas de misiles. No considero apropiado lo que declara Putin. Debería poner fin a la guerra. Una guerra que se suponía duraría una semana, pero que ahora ya lleva 4 años. Eso es lo que debería hacer en vez de probar misiles. Pero en el Kremlin no planean detener los juegos nucleares. Al contrario, además amenazan diciendo que pronto el misil será incorporado al arsenal del ejército ruso. Putin fue quien ordenó preparar el misil para esto. Se espera que esto pueda suceder dentro de 2 años, es decir, en 2027. ¿Pero hay algo que incorporar? Putin está en pánico. El Kremlin tiembla de miedo ante un posible golpe de Estado. El dictador del búnker, que durante años parecía tenerlo todo bajo control, ahora ve conspiraciones en cada esquina. Sus aliados más cercanos se alejan, las élites preparan su huida y los generales susurran sobre una nueva era sin el líder. Bajo la cúpula del Kremlin se está gestando una tormenta. El poder, construido sobre mentiras, se resquebraja por todas partes. Putin deambula nervioso entre los despachos, exige purgas e inspecciones, pero ya es demasiado tarde. El trono tambalea. La cuenta atrás ha comenzado. ¿Acaso ha comenzado eso de lo que antes todos temían siquiera hablar? De esto hablaremos en un momento. Durante casi un cuarto de siglo, Vladimir Putin ha estado construyendo en Rusia un sistema de poder personalista, un estado totalitario donde cualquier pensamiento disidente es castigado. El régimen se cimenta en el miedo. Pero hoy ese monolito comienza a resquebrajarse. El dictador ruso teme de manera paranoica perder el control sobre Rusia. Como escribe The Telegraph, el del búnker protege cuidadosamente su régimen de cualquier amenaza. Recientemente, el FSB acusó a Mikhail Jodorkovsky y a otros 22 miembros del Comité Antiguerra ruso de preparar un golpe de Estado. Según los servicios de inteligencia, la organización supuestamente planea una toma violenta del poder y el derrocamiento del orden constitucional. Esto nos indica que en el Kremlin hay paranoia. Putin busca enemigos para intentar fortalecer su régimen. John Herbst, director senior del Centro de Eurasia del Consejo Atlántico y ex embajador de Estados Unidos en Ucrania. Tras pasar 10 años en una prisión siberiana, Jodorkovsky fue liberado en 2013 y huyó a Europa, donde en 2022 fundó el Comité Antiguerra. En una entrevista para The Telegraph, declaró que las acusaciones del FSB reflejan el miedo del Kremlin al futuro y a la cuestión de la transferencia del poder. ¿Qué tenemos en Rusia? Un primer ministro que nadie eligió. Fue designado por Putin. Jueces nombrados por Putin.
un parlamento cuyos escaños fueron ocupados como resultado de elecciones fraudulentas y en cuya legitimidad nadie cree. Mikhail Jodorkovsky, empresario y publicista ruso. No les importa en absoluto a los liberales que huyeron tras la castración. No tienen miedo en absoluto. No se temen entre ellos. Depredadores iguales, aquellos que te rodean y cada día te miran a los ojos y juran lealtad. Estos pueden, y Putin lo sabe perfectamente. Y el trato que los medios de comunicación dieron a Prigozhin, aunque fuera todo un espectáculo, demostró perfectamente que nadie lo defendería. Ni la Guardia Nacional, ni la policía, ni los soldados rasos, ni los generales. A nadie le importa. A nadie le importa. Y por eso Putin tiene miedo. En efecto, el miedo se convierte en la palabra clave. El dictador está acorralado y la situación económica no hace más que aumentar la ansiedad. El ministro de Economía ruso, Maxim Reshetnikov, admitió que el país está al borde de la recesión. El sistema bancario se está asfixiando por las deudas de las empresas de defensa. Según el analista de Harvard Craig Kennedy, se han otorgado $190,000 millones en créditos por parte de empresas del complejo militar industrial sin garantía. Y ahora esa burbuja puede estallar en cualquier momento. Esto ha paralizado la mitad de las refinerías rusas, causando largas colas en gasolineras y escasez de combustible. Las nuevas sanciones de ACAN solo han intensificado esto. El golpe. Donald Trump impuso las restricciones más dolorosas desde el inicio de la guerra. Los gigantes Rosneft y Lukoil se vieron afectados por estas medidas. Ahora China e India están reduciendo la compra de petróleo ruso. Casi 3 millones de barriles diarios están en riesgo, y junto con ellos la mitad de los ingresos del Kremlin. Pero Putin no solo teme a las amenazas internas, sino también a las externas. El dictador está concentrando cada vez más sistemas de defensa antiaérea alrededor del Kremlin. Ya hay 5 niveles de defensa alrededor de la capital. Desde todas las regiones están trayendo sistemas de defensa S-300 y S-400. Las Fuerzas Armadas de Ucrania causaron un verdadero furor en el frente. El mando enemigo simplemente se desvaneció bajo el aluvión de nuestra fuerza. La élite del Kremlin cayó, sin siquiera tener tiempo de comprender lo que había sucedido. La venganza ucraniana estalló con tal potencia que Moscú tambaleó. Las fuerzas especiales de Putin, con las que antes se asustaba al mundo, ahora son solo un recuerdo. Es una catástrofe que ya ha sido calificada como el mayor fracaso del año. Detalles exclusivos en el siguiente reportaje. Más de 3.000 kilómetros. Esa es precisamente la longitud que hoy tiene la línea del frente entre Ucrania y Rusia. De ellos, casi 1.000 kilómetros son zona de combates activos. Cientos de kilómetros donde los defensores ucranianos quiebran a diario la columna vertebral del ejército que alguna vez fue llamado el segundo del mundo. Y cada metro de esta línea es una historia de valentía, pérdidas y voluntad inquebrantable. En este frente no solo arden columnas de equipo y de infantería, sino también la élite militar de Rusia. Durante la invasión a gran escala, los combatientes ucranianos han eliminado a decenas de fuerzas especiales de las unidades de élite Senesh y Kubinka, a quienes en la Federación Rusa llaman la élite de la élite. Las pérdidas de estos combatientes son especialmente dolorosas para Rusia. Cada uno de ellos no es un soldado raso, sino un especialista que ha pasado por años de entrenamiento. La formación de un solo oficial de este tipo lleva años y requiere recursos significativos. Recientemente se publicó un documental sobre la eliminación de un grupo de sabotaje y reconocimiento del Centro de Propósito Especial Sinish, que operaba en la región de Chernihiv. Esta operación se convirtió en una de las más exitosas desde el inicio de la guerra a gran escala. Los exploradores ucranianos del 54º Batallón de Reconocimiento Independiente, junto con los guardias fronterizos del 105º Destacamento nombrado en honor al príncipe Volodymyr el Grande, eliminaron a 6 oficiales enemigos. Se capturaron los cuerpos de los eliminados, así como armas y equipo. Sinish trabaja con ellos. Entran en el territorio de Ucrania con cámaras GoPro encendidas y registran todo su trabajo. Trabajo, si es que se le puede llamar así. Asesinatos, sabotajes, esto es de hecho terrorismo. Y ellos, primero, muestran esto a sus quizás comandantes o superiores para informarles. Sí, eso es lo primero. Y en segundo lugar, publican toda esta historia en Internet, en diferentes plataformas y redes sociales. Y de esta manera buscan asustar o intimidar a la gente que ve estos contenidos. Además,
Hay videos titulados, por ejemplo, ¿Cómo pasé ese verano?, que muestran experiencias personales o relatos sobre lo que sucedió durante ese periodo. En estos videos hay montajes de asesinatos de ucranianos, militares ucranianos, civiles ucranianos. Los centros Sienish y Kubinka, unidades clave de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Federación Rusa, subordinadas directamente al Estado Mayor General. Es allí donde seleccionan a los mejores de los mejores, quienes deben llevar a cabo las misiones más difíciles, encubiertas y peligrosas. Son entrenados según métodos occidentales y utilizados en operaciones fuera del país, desde Ucrania hasta África. Pero en Ucrania incluso esa élite resultó ser impotente. Aquellos a quienes en Moscú se denomina combatientes invisibles se están haciendo visibles en los campos de batalla ucranianos. Esperaré. Yo sostengo, dejar. Según el proyecto Quiero Vivir, durante la guerra, Ucrania eliminó al menos a 58 combatientes de las Fuerzas de Operaciones Especiales rusas, el GRU y el FSB. Para el ejército enemigo, estas no son solo pérdidas, es un golpe al núcleo del personal, a aquellos que debían realizar el reconocimiento, coordinar la operación y preparar nuevas acciones de sabotaje. Y mientras la propaganda rusa sigue hablando de armas de alta precisión y del profesionalismo del ejército, la realidad es completamente diferente. En un frente de más de 3.000 kilómetros de longitud, Ucrania no solo mantiene la defensa, sino que también elimina metódicamente a aquellos que el Kremlin considera intocables. Y por mucho que el enemigo continúe esta agresión, las fuerzas de defensa darán siempre la misma respuesta al invasor. En tierra ucraniana no quedará nadie con vida. Por el momento, eso es todo de mi parte. Estuve con ustedes, Darina Hutskawo. Más noticias impactantes en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. ¡Nos vemos!